Ahí. Gracias. Buenas tardes a todos. Espero que no levanten la mano. Pero sí, sería bueno que pudieran escuchar bien. Pero lo que pasa siempre, a veces uno mira para un lado, mira para el otro y ya no se escucha, ¿no? Pero voy a tratar de que sea posible escucharme. Hablar de inmigración es un tema que todos lo conocen porque el que no es inmigrante es hijo o nieto de inmigrantes, ¿no? Creo que indio en esta ronda no hay ninguno que no haya venido de otro lado. Pero sí, hablar de los menonitas de repente es un tema más desconocido y a veces confundiendo, digamos, la Iglesia cristiana mundial desde Jesucristo ha tenido cambios por todos lados. Hoy en día están los ortodoxos en Grecia, los de Rusia, pero hay cristianos en Egipto y, como escuchamos estos días, también en Siria y en todos los países. Y allá en la época de la Reforma en Europa, todos seguramente conocen la Reforma de Lutero o la de Zwingli en el siglo XVI. En Holanda había un cura católico, Menno Simon, y lo mandaron a buscar dónde estaban metidos los herejes que no querían hacer servicio militar y no respondían a la Iglesia de Roma, y los escuchó hablar y digo, me quedo con esto, sino con lo que viene, ¿no? Lutero tampoco quiso separarse de la Iglesia católica, sino que quiso hacer algunos cambios, algunas reformas por las tesis que él publicó en la puerta de la Iglesia, pero no fue aceptado. A diferencia de San Francisco, que también tenía otros ideales y fue integrado. Así que todo eso es un movimiento de cambios y de evolución. El concepto de los menonitas, a partir de Menno Simon, pero ya es el mismo concepto de la época de la Reforma, es seguir las enseñanzas de Jesucristo. Y en eso me inspiró desde un inicio esta ronda y el compañerismo que vivimos acá con los 4 conceptos básicos del Rotary. En la Iglesia, en la religión judía, tenemos, ¿cuántos son? 600, 700, 603 preceptos que hay que seguir, En general, los cristianos hablamos de los 10 mandamientos, que ya es un poco menos, sería un poco más fácil, pero me parece que también se puede resumir en los 4 del Rotary. El primero, el conocimiento mutuo y la amistad para servir, la observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales, la puesta en práctica del ideal de servicio, la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones. Creo que son los mismos conceptos que deberíamos tener todos en nuestro mundo, sea la religión que fuera. Y si vamos a las bases de las religiones, todas tienen estos principios de convivencia y de fraternidad, pero lamentablemente no se cumplen en la mayoría de los casos. Así que empiezo a contarle algo de los menonitas. En primer lugar, de dónde venimos. A ver si le doy bien al avance. Tenía separado para traerles hoy el libro que se ve ahí en la pantalla. Me lo olvidé en casa, pero lo traigo la próxima vez para incorporarlo a la biblioteca del Rotary. Por lo menos traje el PowerPoint para presentar el tema. Este libro lo escribió un compañero mío para su tesis de teología sobre la inmigración. Es un libro varios lo conocen, muy extenso, y mi señora hizo prácticamente toda la traducción del mismo al español, porque el original estaba en alemán. Así que lo conozco, pero también van a ver que conozco más de esto. Los menonitas que vinimos aquí salimos de la zona de Prusia, como se dijo, que yo nací ahí cerca de Danzig, en el norte de Polonia. En aquella época Prusia era una de las provincias separadas del resto de Alemania, pero lo que son los prusianos también lo deben saber, ¿no? Ya no hay más
no hay más Prusia en este mundo, pero hay una calle en el cerro que recuerda la historia de mis antepasados. De allí vinimos, aunque el origen, como dije, era de Holanda, y como estábamos perseguidos o mal vistos por evangélicos y por católicos, tuvimos que emigrar y nos llevaron aquí al delta del río Vístula, que desemboca ahí en el Báltico, y de ahí también una de las colonias se llama Delta, por esa razón de que venimos del delta, donde como holandeses fuimos bien recibidos, porque empezamos a hacer todos los diques y canales para el aprovechamiento de esa región en el norte de Polonia hoy en día. Estas eran aproximadamente la mayoría de las casas. En general eran todos agricultores, menos algunos como mi familia, mi abuelo y mi padre y mi madre también estaban todos en el comercio en la ciudad de Marienburg, ahí cerca. Mi padre y mi abuelo tenían la representación de Auto Unión con la escuela de conducir, con la venta, con el taller, con todo lo que había alrededor del automóvil. Esta es la ciudad de Danzig. La pude visitar en el año 2000, como decían, yo tenía 2 años cuando salimos de ahí, así que no me acuerdo absolutamente nada de ahí, pero tuve la ocasión, un día me llama mi cuñado de Alemania, dice, mira, el 1 de mayo, un fin de semana largo, vamos un ómnibus entero con 40 de las iglesias menonitas de allá para recorrer la zona, ¿no? Y yo en el año 2000 tenía ya todo preparado para ver la Feria Mundial de Hannover, en julio creo que fue. Cancelé todo y me fui en mayo para acompañar a este grupo, porque había varios mayores que yo que conocían eso de antes, había otros que ya habían ido 2 o 3 veces a recorrer la zona, y me encantó poder participar en esa vuelta. Este es el castillo de Marienburg. Detrás de él era donde estaba a media cuadra el negocio de mi abuelo. Es un castillo que viene del siglo XIII, que era una orden que en el origen era católica, después era luterana, pero era un castillo y un mando ahí mezclado entre militar y cristiano, más o menos como los que vinieron aquí a América en las misiones jesuitas. A ver, no, estaba bien. Bueno, en el año 45 terminó la guerra y rajamos todos de aquella región, éramos muy numerosos allá porque 400 años se extendió, aunque la mayoría también por la falta de tierra ya se habían ido para Rusia, un número mayor, y otros habían emigrado para Canadá y Estados Unidos. En toda la historia hay evoluciones, y también los grupos que fueron para Canadá y los que fueron para Rusia se mantuvieron más conservadores. Algunos que quedaron en Estados Unidos y Canadá fueron ultraconservadores y siguen siendo los Amish conocidos hasta ahora, pero surgen todos del mismo inicio allí en Holanda. Entonces, la Iglesia Menonita de Estados Unidos, para colaborar, no sé si fue con el Plan Marshall, pero al mismo tiempo porque había millones y millones de refugiados alemanes de todos los países del este europeo, de Rusia, de Yugoslavia, de Rumania, de Bulgaria, de todos lados, estaban todos repartidos en Alemania y ofrecieron la posibilidad de emigrar a otro lado. La mayoría fueron en aquel tiempo también para Canadá y Estados Unidos, pero Canadá y Estados Unidos solo admitían hombres jóvenes con fuerza para trabajar, y las familias, había muchas con niños, como la familia nuestra, que éramos 7 chicos, no tenía ingreso para esos países. Entonces había muchas mujeres viudas que perdieron los esposos en la guerra, también con 2, 4, 6 hijos. Entonces todo ese grupo vino para acá. El primer grupo en el año 48 con 752 personas, y ahí vinieron tíos, algunos parientes míos también, y en el año 51 nos incorporamos nosotros al segundo grupo de los que vinieron acá, ya un numeroso un poco más chico, con 430
personas. El primer grupo era de menonitas que habían estado ahí en Polonia y en Prusia, pero también se incorporaron otros que ya desde hace tiempo vivían en Polonia y en Ucrania también. Entonces eran más numerosos y mismo acá en todos los años, no sé por qué, pero nos diferenciamos siempre porque unos tenían unas costumbres y otros tenían otras, ya sea por la comida o algo, no era por la fe, era por las costumbres que a veces no se identifican. Ninguno conocía el asado, ese lo conocía acá recién. Y lo mismo el mate, ¿no? Que soy adicto al mate, ¿no? Todas las mañanas antes de ir al baño pongo la caldera con el agua para tomar el mate. Me contagié enseguida. Esto fue cuando fui allá. La primera es la oficina del comandante en el castillo de Marienburg. Es interesantísimo y fue una satisfacción enorme para mi padre y mi madre y los tíos, de que los polacos hicieron un esfuerzo tremendo, porque eso se había destruido todo, totalmente, había sido bombardeado, y lo volvieron a armar en una realidad fantástica, ¿no? Quedó exactamente todo. Cuando fui en el año 2000 estaban el 90% recuperado, había algunas partes todavía que estaban. Y lo mismo en la ciudad de Danzig que mencioné, ¿no? Era una ciudad tiene 950 años más o menos, una ciudad ansiática del comercio, como Hamburgo, como Lübeck, como tantas otras en el norte. Y era el comercio también hacia los países del este. De ahí que siempre estuvo peleado la zona de Danzig, porque era muy próspera en el comercio y en el contrabando, ¿no? Bueno, ahí en el 48 y en el 51 nos juntaron como tropa en un lugar y había que hacer todos los papeles. Ayudó muchísimo la embajada de Holanda y el embajador uruguayo en Holanda también para extender pasaportes nuevos para nosotros, que después de la guerra había quedado todo medio en banda, pero la embajada uruguaya colaboró en eso y lo mismo desde Holanda la documentación. El primer grupo salió del norte, creo que de Hamburgo, y nosotros fuimos también en tren desde el norte hasta Génova. Nos embarcamos en este barco italiano, que éramos, como dije, los 430, pero había como 1000 inmigrantes más de Italia, después hizo escala en España y subieron, pero era un barco, no era tan lindo como los cruceros que vienen por acá, pero yo lo disfruté mucho el viaje, tenía 8 años, imagínense, para mí era todo aventura. Y ahí llegamos al puerto de Montevideo. Ahí ven bajar una mujer con un paquete en la mano, no es mi madre, pero podría ser porque mi hermano menor tenía 2 meses cuando llegamos acá y el mayor tendría 15 de repente, ¿no? Ahí se bajaron los cajones, no se había inventado el container todavía, se baja todo el equipaje. Mi padre compró tablas en Alemania, hicimos los cajones en Alemania entre todos, no importa si eran 6, 8, 10 años, todos metimos clavo y armamos los cajones, y cuando los sacamos las cosas hicimos con eso la mesa y las sillas, todo, ¿no? Ya estaba todo calculado para arrancar. Toda la gente ahí en el puerto de Montevideo, y a ver quién adivina lo que es. Núñez no está porque es la competencia o los antecesores de Núñez, ¿no? La vieja Honda. A mí me bajaron del barco y me subí a la Honda para ir a Río Negro, donde estuve hasta inicio del 52 en la casa de los tíos allá. Y les voy a mostrar ahí la casa de mis tíos. Ahí llegan los camiones con el equipaje, cajones y paquetes y de todo. La colonia que ya había, el Ombú, la colonia fue fundada en el 50, nosotros llegamos en el 51, estaban ahí arrancando apenas, pero no tenían nada, pero nos recibieron con todo. Ahí pusieron una cocina comunitaria y había que hacer la cola con la olla para buscar la comida para la familia. Tampoco estaba construida todavía la iglesia, así que los cultos se hacían al aire libre.
y si llovía era en un galpón que había en la estancia que había habido antes allá. Ahí aprendimos de los horneros rápidamente a hacer casas muy buenas, los primeros ranchos, cada uno lo hacía a su manera, ¿no? Había distintos tipos de construcción, cada uno estaba requete orgulloso de la casa que había armado, pero no se imaginan lo buenos que son los ranchos de barro con el techo de paja. Esta era la casa de mis tíos, chiquitita, porque vivía solo mi tío y la tía, o mejor dicho, los tíos de mi padre. Tenían 2 hijos, pero estaba trabajando la hija en Montevideo y el otro en la estancia para juntar unos pesos para comprar una gallina o para comprar una vaca o los primeros caballos. Ahí, de la casita esta que es más chiquita que cualquier cosa, ellos nos dieron la mitad, donde estaba mi madre con 5 hijos, y los otros 2 fueron a la casa de una prima de mi padre, al lado de ahí. Cuando preparé esto, vi la foto y digo, me parece que ese puedo ser yo. Porque en aquella época teníamos que ir a buscar el agua a un pozo, porque vivíamos en una zona baja donde había un pozo de 1,5 metros nomás, y mi madre decía, ese agua no sirve, ¿no? Entonces teníamos que ir a otro campo, pero a 500 metros a buscar el agua. Lo más interesante de esta foto son las ruedas, ¿no? Y el otro día me regalaron la calcomanía de la rueda solidaria. Estas 2 fueron las primeras ruedas que se fabricaron en el ombú. Mi tío, o el tío de mi padre, era artesano que hacía cualquier cosa, pero no podía trabajar en el campo porque había perdido en la Primera Guerra una pata y andaba con la pata de palo, ¿no? Pero él mismo, para mí va a quedar siempre en el recuerdo, decía que yo con mi pata de palo no me puedo quedar parado, porque esta tierra es tan fértil, si me paro un rato agarra raíces, ¿no? Y el tío cortó de un eucalipto las 2 rodajas para hacer el primer carro con ruedas, ¿no? Antes teníamos que cargarlo en baldes o llevábamos carros como ese, pero con patines abajo solamente, con los caballos. El primer vehículo de ruedas construido en la colonia. Bueno, hoy en día tenemos las 3 colonias que se mencionaron, 2 en el departamento de Río Negro, la colonia de Lombú, cerca de Jung, antes de llegar por la ruta 3 a Jung, la colonia Gartental, que queda en 3 quintas, es la ruta 24 con el empalme a San Javier. O sea que no es mismo en San Javier, sino sobre la ruta 24 a unos 10, 12, 15 kilómetros, no me acuerdo cuánto es. La primera colonia tenía 1.400 hectáreas. En realidad eran 100 familias, pero había algunas que se acomodaron en casas en el centro de la cooperativa. O sea que se hicieron 80 parcelas. El Instituto de Colonización no permitió hacer 80 parcelas en ese pedacito y se hicieron menos y cada una de 35, pero había 80 familias que había que ubicarlas. Cada uno tenía 14 hectáreas, ¿no? Yo siempre digo eso, para el Uruguay era como otro campo de concentración, ¿no? Porque el más pobre en esa zona tenía 350 hectáreas, ¿no? No 35 ni 14. Después la segunda colonia, cuando llegó el segundo grupo, fíjense, el primero demoró 2 años hasta poder formar la cooperativa, el segundo demoró 3 años también, eran trámites y trámites para conseguir un pedazo de tierra, aunque estaba todo virgen y sin trabajar, pero no se consiguió nada como la gente, ¿no? A diferencia del Paraguay, donde ya llegaron en el año 28-30 y le dijeron, ustedes agarren para allá, para el Chaco, y lo que vean lo pueden ocupar todo, ¿no? Porque sabía el gobierno que nunca había vuelto nadie de ahí, ¿no? Pero Dios los rescató, vivieron mal durante 50 años, pero hoy en día es una economía impresionante. La tercera colonia se hizo al año siguiente, con algunos que habían quedado, porque como demoraron 2 y 3 años la formación de las colonias, muchos quedaron trabajando en Montevideo, en Colonia. El primer grupo, cuando llegó, fue dividido la mitad a un depósito de la aduana en Colonia, donde vivieron juntos 50 familias en un galpón durante un tiempo, y la otra mitad fue llevada en tren hasta el Arapey,
donde había un cuartel que lo cerraron y nos dieron allá para divertirnos. Hoy está el museo allí en ese cuartel. Y la colonia Delta ya vino un poco mejor, por un lado, por la cercanía con Montevideo y cerca de Colonia Suiza, ya tenía otro mercado, ya tenían todos alguna experiencia más, y las 1.450 hectáreas se repartieron en 40 familias, o sea que cada uno tenía 35 hectáreas más o menos ahí. Al día de hoy, esa superficie de cada colonia más o menos se duplicó, se triplicó, pero no es eso el desarrollo natural, porque más de la mitad de los inmigrantes se fueron nuevamente del país. Principalmente en el año 60, del 60 al 70, mis hermanos, mis padres, un montón de, más de la mitad se fue del Uruguay, algunos para Alemania, otros para Canadá, otros para la Argentina o para el Paraguay, pero por supuesto hoy, después de tantos años, ya de los inmigrantes quedamos muy poquitos. Hice el recuento hace 2 años donde tuve que hacer una presentación de la historia en la colonia de Gartental, pero creo que no quedan 50. Pero saqué los números más o menos. Esto es la colonia El Ombú, el centro de la colonia, que tiene la cooperativa. Hoy en día tiene una fábrica de raciones que se están vendiendo en todo el país. Hacia la izquierda está la escuela y la iglesia. Tienen el supermercado y todo lo que se precisa, ¿no? Esta es la colonia Gartental, en San Javier, es el centro de la colonia. Los colonos tienen toda su casa individual en los alrededores, ¿no? Pero a la derecha del camino es el galpón de la cooperativa, y enfrente está el supermercado, y después el salón comunal, la escuela, y al fondo la iglesia y el cementerio. Todas las 3 colonias tienen su cementerio propio. En Gartendal y El Ombú lo hizo la colonia porque el primero que se murió se enterró detrás de la iglesia, y después de 10 años fue reconocido, pero el de Delta ya nos llevó 10 años de trámite para conseguir el permiso para hacer el cementerio allí. Esta es la colonia Delta, es el centro, pero ahí ven que está cerca de la costa, está a mitad de camino más o menos entre la Ruta 1 y el mar, y el Río de la Plata, mejor dicho. Esto, que me fui para atrás. Bueno, situación actual. Aquí no tengo números de familias. Esta es la cifra oficial del Congreso Anual de la Iglesia, o sea que son personas mayores en Montevideo, porque hablamos de las 3 colonias, pero un grupo numeroso siempre quedó acá en Montevideo, como mi familia y muchas otras, ¿no? Con oficios de la ciudad, alguno trabajó en la embajada alemana, otros trabajaron en distintas fábricas, uno tenía taller eléctrico, otro taller de automóviles, y ya prácticamente todos desaparecieron, por los hijos de todos se fueron, ¿no? Era un problema grave en otra época donde muchas familias quedaron solas porque se le fueron los hijos, ¿no? Yo ya hace 40 años le dije, mira, mi trabajo es mi trabajo, ustedes hagan lo que sea, y me fue al revés, a mí se me fueron los padres, no los hijos. Bueno, ahí en Delta son hoy en día 181, en El Ombú 139 y en Gartental, la más chica, 93. Estas cifras incluyen a los inmigrantes originales, pero que deben ser menos del 10% de estos números, y sus descendientes. Y también hay un buen número, no es el 50, pero debe ser el 30 o 40% de uruguayos que se han incorporado a las congregaciones. Bueno, esto era más o menos el pantallazo de lo que es la inmigración de los grupos menonitas al Uruguay. Muchas gracias.